Bendiciones para todos. En esta mañana me levanté con un pensamiento en mente, y ese pensamiento se debe gracias a un versículo que la lección de la escuela sabática nos regaló en esta semana, y es el versículo para memorizar que se encuentra en Isaías capítulo 41, verso 10, y quisiera reflexionar brevemente en él. El versículo dice, y antes de leer el versículo recordemos que el folleto lleva por título El Gran Conflicto, y en relación a esa temática de el gran conflicto, me gustaría que tengamos presente esta promesa que aparece en Isaías 41:10, que he hablado un poco de ella anteriormente, pero no me he detenido un poco en relación a esa promesa, y hoy quisiera hacerlo. El versículo dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es muy importante cuando estamos en este contexto del gran conflicto, tener siempre presente en nuestro corazón la promesa que aparece aquí en Isaías 41:10. Aunque la Biblia está llena de promesas en relación a que el Señor será nuestra fortaleza, en relación a que Dios va a acompañarnos y nos va a dar la victoria si nosotros se lo permitimos para salir vencedores en este conflicto, hoy quiero, con la ayuda del Señor, que esta promesa pueda grabarse en mi corazón y por qué no en el corazón suyo. Voy a volver a leerlo. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El folleto de la escuela sabática nos invita a leer 2 capítulos que aparecen en el libro El Conflicto de los Siglos, que es el capítulo 1 y el capítulo 2. Y en el capítulo 2, el título de ese capítulo es La fe de los mártires. Y allí los que han leído ese capítulo se han podido dar cuenta todas las persecuciones que recibieron los seguidores de Jesús y cómo fueron tratados de una manera tan inhumana. No importaba la clase social, si se descubría que eran seguidores de Jesús, eran tratados sin misericordia. Todos los poderes de la tierra y del infierno se unieron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. Y a esos discípulos se los condenaba como rebeldes y enemigos y azotes de la sociedad. ¿Por qué es importante la promesa de Isaías 41? Porque usted y yo también algún día seremos perseguidos, y quizás hoy estamos siendo expuestos a una persecución quizás disimulada, pero hay persecución por creer en la verdad. Y déjeme decirle, necesitamos manejar toda nuestra vida en el contexto del gran conflicto en el que estamos involucrados, para no desanimarnos ni tampoco para que nuestra fe decaiga. Es importante comprender que estamos en un campo de batalla y no en un desfile. Por lo tanto, mientras estemos en este mundo, siempre habrá circunstancias que nos dejarán perplejos,
Pero si entendemos desde lo profundo de nuestro corazón y aclaramos a nivel de convicción, a nivel de mente, de que hay un conflicto, entonces aprenderemos a canalizar todas esas circunstancias negativas como las canalizó nuestro Señor Jesucristo. La lección, como dije, nos invita a leer el capítulo 2 del Conflicto de los Siglos, que lleva por título La fe de los mártires, y me gustaría leer un párrafo que aparece allí, que creo que ni lo voy a comentar porque la misma lectura es tan clara, tan sencilla, que va a ayudarnos a nosotros en este tiempo a saber manejar esas cosas negativas que a veces llegan a la vida y nos dejan perplejos. Dice así el párrafo: en las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha, a pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra. No profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y las persecuciones no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fueran perseguidos por causa de Cristo, debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las ardientes hogueras. Mirando hacia arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios a ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué más puedo comentar si claramente el párrafo leído nos expresa la experiencia de estos hombres que le permitieron al Espíritu Santo trabajar de tal manera en su corazón, que entregaban la vida y no les importaba lo que les tocaba pasar, porque su única razón, su único objetivo, su única convicción era poder ser fiel hasta la muerte, porque habían entendido de que su maestro había sufrido por ellos y los había redimido de la maldición del pecado, y para ellos era un gozo sufrir por Jesús. Por eso que es importante la promesa que aparece en Isaías 41, el verso 10, porque no los abandonó el Señor. Así como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra dijo en Juan capítulo 16, el verso 32, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esa era la convicción de Jesús, que su Padre no lo había abandonado. Todos lo iban a abandonar, pero su Padre iba a estar con él. Y esa misma convicción
logró desarrollarse en el corazón de estos fieles hombres que aprendieron a confiar aún en la persecución más acérrima en la protección y el cuidado de Dios. Jesús les dio el ejemplo. Jesús fue su mayor ideal y su maestro había dicho que no estaría solo a pesar de que todos le abandonarían, y ellos, aunque proscritos de la sociedad, refugiados en cavernas para proteger su vida de esa persecución, ellos, sin quejarse, sin reclamar, felices y alegres, aceptaban su suerte porque esperaban una mejor resurrección y entendían que Dios no los había abandonado. Jesús, aunque dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, según Marcos capítulo 15, verso 34, dice el deseado de todas las gentes que Dios y sus ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, Él veló su presencia. Y aunque pasó solo por esa experiencia dura de cargar el pecado de nosotros, el Padre y sus ángeles estaban ahí. Por eso que la promesa tiene mucho significado. La promesa de Isaías capítulo 41, que quiero terminar leyéndola nuevamente, y ojalá que el Espíritu Santo la pueda grabar en lo profundo de nuestro corazón y sea esa promesa la que nos anime cuando enfrentemos situaciones difíciles. Y dice la promesa: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ojalá que en las situaciones difíciles que a veces se presentan en nuestro diario vivir, podamos recordar que hubo hombres que pasaron por situaciones más duras que las nuestras, allá abandonados, perseguidos. Si usted lee ese capítulo, La fe de los mártires, se va a dar cuenta la forma como eran tratados, y sin embargo siempre había gozo en su corazón, siempre había un agradecimiento para Dios y se sentían dignos de morir por su maestro. Ojalá que esa misma experiencia pueda ser la nuestra. Que el Señor pueda bendecirnos grandemente en este día, es mi deseo y oración. Amén.